Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañes en esta mañana. Mi nombre es Fran Botello y como cada domingo estamos aquí reunidos para poder juntos aprender de la palabra de Dios, de las cosas increíbles que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos en nuestra serie de Ganando Victorias, Cediendo el Control. Y si tú no has tenido oportunidad de ver los otros mensajes, te animo a que nos visites en nuestro sitio www.icgdl.org. Ahí vas a encontrar los otros mensajes que están de esta serie y esperamos de verdad sean de mucha bendición para tu vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola de los deudores. Vamos a hablar acerca de la parábola de los deudores. En esta serie que estamos teniendo, estamos haciendo un estudio acerca de todas las parábolas que Jesús enseñó. Y hemos visto cómo están llenas de sabiduría para nuestros corazones, para nuestras vidas, para hacer lo que es correcto delante de Dios y para agradarle. Y te voy a pedir por favor que me puedas acompañar en una oración para poder iniciar nuestro mensaje de esta mañana. Acompáñame por favor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la vida que tenemos. Gracias porque podemos respirar, Señor, cuando entendemos que muchas personas, Dios, hoy se están debatiendo la vida por una bocanada de aire, Padre. Gracias porque somos muy afortunados y ayúdanos mucho, Señor, a siempre tener un corazón agradecido, apreciar quién eres tú y apreciar todo tu amor y tu favor, Señor. Cuídanos mucho del orgullo, Señor, de sentirnos que lo merecemos, Padre, que merecemos las cosas, y ayúdanos siempre a tener un corazón manso delante de ti. Utiliza tu palabra como siempre lo haces, que es poderosa y que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos, como les decía, en nuestra serie de las parábolas y el día de hoy nuestra lección se titula Manteniéndonos agradecidos. Y yo creo que todo este tiempo que hemos estado pasando y todas las situaciones que han estado viniendo a nuestras vidas, de repente son situaciones desafiantes que yo creo que nos han retado en todos los aspectos. Pero una de las cosas que puede estar viniendo a nuestros corazones es la falta de gratitud. Ante tantas necesidades, ante tantas situaciones, podemos incluso cuestionar a Dios, ¿por qué pasa todo esto? ¿O por qué no sucede esto? ¿Por qué no pasa aquello? Y a veces con reclamos quizás en ocasiones. Y lo que vamos a buscar hoy en la Biblia es aprender y a tener cuidado de nosotros mismos y aprender a tener un corazón que siempre esté agradecido. Vamos a iniciar nuestro estudio en el libro de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 36. Si quieres poner ahí tu marcador, ahí vamos a estar viendo este pasaje. Y dice la Nueva Traducción Viviente: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer con él. Y sabes, algo que pienso aquí en este pasaje es, vemos cómo inicia todo, ¿no? Y dice que un fariseo invitó a Jesús y no sabemos no sabemos claramente o por qué o cuál fue la razón por la cual este fariseo invitó a comer a Jesús. Quizás algunas respuestas es de que Jesús, como todos sabemos, traía una agenda. Él llegaba a los poblados, llegaba a la sinagoga del lugar, se acostumbraba que los maestros, los rabís hacían eso. Llegaba a la sinagoga del lugar y predicaba. Y después de la predicación, a veces, en ocasiones, estos hombres, los fariseos precisamente, invitaban o ofrecían una comida a la persona como alguien invitada. Y quizás esa pudo ser alguna de las razones. Otra razón es que simplemente él era un hombre conocido en el pueblo, quiso quedar bien y hacerle una comida a Jesús, invitar y hacerse notar en el pueblo. O otra razón quizás es porque sentía alguna admiración por Jesús, sentía algún respeto. Ya Jesús ya tenía una trayectoria, ya era conocido, la gente hablaba de él, era una persona pública y quizás este hombre se sentía atraído por él y por esa razón hizo esta invitación y esta cena. Algo que también es muy importante es que no solamente le hizo la invitación a Jesús,
sino Jesús aceptó la invitación. Él aceptó la invitación que este fariseo le hizo. Y en la antigüedad, cuando tú te invitaban, ofrecían una cena en tu favor y tú aceptabas esa invitación, no solamente aceptabas la invitación a la cena, sino aceptabas tener una relación, tener una amistad, aceptabas la amistad de esa persona y tú lo mostrabas, obviamente, atendiendo a la cena. Vamos a seguir leyendo en Lucas capítulo 7, versículo 37. Dice, continuamos, cuando cierta mujer de mala vida, dice aquí la escritura, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. En otras traducciones dice una mujer de fama que tenía fama de pecadora. Otra traducción dice una mujer de mala fama y algunas otras traducciones dicen una mujer de mala reputación. Básicamente lo que se está refiriendo aquí en la escritura es que era una prostituta y una prostituta se había acercado, había llegado a la cena que se estaba ofreciendo a Jesús. Y tenemos estos dos personajes interesados en conocer un poco más acerca de Jesús. Y para esto vamos a hablar un poquito, y yo creo que siempre es importante que entendamos el contexto y lo que hay detrás de todo esto. Y me di a la tarea un poquito de investigar acerca de la prostitución. En la Biblia se habla 76 veces acerca de la prostitución, en el libro de Levítico, en el libro de Proverbios, y también en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios se habla de la prostitución. Y en todos estos pasajes Dios condena este acto. Es un acto que para Dios es detestable, que a Dios le desagrada mucho. Y vamos a entender por qué a Dios le desagrada tanto este dolor. Pero algo que es bien interesante es también ver que en Mateo 21:31, mira lo que dice la Biblia. Les digo la verdad, está hablando Jesús. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¡Wow! Y Jesús utilizó el ejemplo de estos dos tipos de personas que eran considerados lo más bajo, lo más despreciable en la sociedad judía del primer siglo. Y les dio una enseñanza a las personas diciéndole que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarían primero en el reino de Dios. Interesante, ¿no? Encontramos a dos prostitutas en la genealogía de Jesús. Esto es muy interesante. Tamar, que sedujo a su suegro haciéndose pasar por prostituta a la entrada de la ciudad. Y también tenemos a Rahab, una prostituta que ocultó a los espías en la ciudad de Jericó. Y algo que es interesante es que el nombre de Rahab aparece en el libro de Hebreos en el capítulo 11 como un ejemplo de su fe. Rahab fue una mujer que, a pesar de ser una prostituta, su ejemplo de fe está señalado en la Biblia. Y aquí es donde viene la parte difícil y la parte sensible de este tema. Hoy en nuestros días y a lo largo de la historia, la prostitución es un negocio millonario en todo el mundo. 1 de cada 10 hombres ha contratado servicios de prostitución en su vida. Lo triste y lo lamentable de todo esto es que las mujeres, las niñas, son iniciadas en esta vida entre los 12 y los 14 años de edad. Entre los 12 y 14 años de edad. Es una de las profesiones con más riesgos en la sociedad. Solamente para darte un ejemplo, se saca una media entre 100,000 habitantes y, por ejemplo, los policías, ellos están entre el 3.5 y entre el 8 habitantes de muertes por cada 100,000 habitantes. Los pilotos están en el 70.6 por cada 100,000 habitantes. Los pescadores de aguas profundas, ellos están en un 75%. Pero una mujer que se dedica a la prostitución está en la estadística del 200.4.
El 95% de las prostitutas se les ha puesto una pistola en la cabeza. 50% han sido asaltadas, golpeadas, violadas por sus clientes. Casi 500,000 de mujeres y niñas son prostituidas en México, siendo obligadas a hacerlo por enormes grupos criminales que operan a nivel internacional sin que nadie los detenga. Ahí entra también la corrupción de las autoridades y la ausencia de seguridad que permite la desaparición forzada de muchas personas en el país. Es un negocio multimillonario que deja casi tanto dinero como las drogas. Para intentar huir de esta realidad, muchas de estas mujeres terminarán en alcoholismo y drogadicción. Y este es como la parte real de lo que hay de toda esta situación de la prostitución. Y esta mujer llegó ahí con Jesús. Quiero que imagines un poco su vida, su trasfondo, cuáles fueron las razones que la llevaron a dedicarse a eso. Y en Lucas 7:38 continuamos leyendo, dice, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Y imagínate la escena. Todos nosotros hemos aprendido que en el primer siglo no había sillas ni mesas, sino la gente se recostaba, se postraba en el piso para comer. Y esta mujer llega ahí y dice que llegó llorando y que con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús y derramó este perfume. Pero ¿cómo es que esta mujer llegó a esta reunión si no estaba invitada? Bueno, pues antes, y como vemos en el contexto de la Escritura, cuando estas comidas se ofrecían, la gente llegaba y la gente era libre de llegar. Por eso dice que esta mujer de mala fama escuchó que Jesús iba a estar en ese lugar, tomó el frasco y se dirigió para estar con él. Es muy posible que esta mujer hubiera escuchado ya acerca de la fama de Jesús, incluso de algunos de sus sermones más famosos. El sermón de Mateo 11:28 ya había sido predicado y dice así: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y seguramente esta mujer ya había escuchado estos mensajes de Jesús y llegó ahí para encontrar descanso para su alma. Las palabras de Jesús trajeron descanso a su vida. ¿Sabes algo que es interesante? Es que cuando una mujer se presentaba ante un hombre con el pelo suelto, era una señal de que su esposo la había divorciado. Y imagínate, quiero que pienses, después de lo que acabamos de leer y las estadísticas y el entorno que rodea esta profesión, cuánto sufrimiento había en la vida de esta mujer, cuántas cargas, toda la agonía, todo el dolor, toda la pena, toda la vergüenza, todo lo que estaba sufriendo, y llegó así con Jesús. Una prostituta anónima dijo: nosotros somos consideradas como mujeres de placer, pero en realidad somos mujeres de dolor, de sufrimiento, de pena, de amargura, de remordimiento, de vergüenza y de arrepentimiento. Y esta mujer que vemos en el pasaje encontró en Jesús el amor que nunca pudo encontrar en ningún otro encuentro con ningún otro hombre. Y por eso llegó ahí derramándose y llorando con muchas lágrimas. Continuamos en Lucas 7:39 y aquí es la parte interesante. Tenemos estos personajes, ¿no? El fariseo, el hombre de Dios, la prostituta, la mujer del mundo y Jesús. Y en Lucas 7:39 leemos, continuamos leyendo, dice: cuando el fariseo que lo había invitado vio esto,
dijo para sí, es algo que él pensó. No lo comentó con nadie, pero él lo pensó en sus adentros. Dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y este hombre, al estarse percatando de la situación y todo lo que pasaba, empezó a criticar a Jesús. Y dijo, si realmente fuera un hombre espiritual, si realmente fuera un profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer es la que tiene en este momento a sus pies. Quizás para él, en su interior, pensaba, no, se me hace que no es tan increíble este hombre, no es tan espiritual, no es tanta cosa. Él no sabe lo que yo sí sé. Pero mira, es increíble el corazón de Jesús, la sabiduría de Dios y cómo Él va a tratar esta situación. Continuamos leyendo en Lucas 7:40, dice, entonces Jesús respondió, fíjate lo que dice la Escritura, Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Jesús le va a dar la respuesta a sus preguntas diciéndole lo siguiente. Primero Jesús le contesta a sus pensamientos y la prueba de que soy un profeta es que sé lo que estás pensando en este mismo momento. Y la otra cuestión es que aunque yo no soy de este pueblo y no conozco a la gente de este pueblo, sé perfectamente el tipo de mujer que tengo a mis pies. Y el fariseo, ahora nombrado Simón, seguimos leyendo, dice, adelante maestro, respondió Simón. En Lucas 7:41 dice, entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Primero le dice Jesús, hay 2 hombres que pidieron prestado dinero, ¿sí? Y pone ahí las cantidades y lo que señala es que ninguno de los 2 pudo pagar. Y luego Jesús le hace la pregunta, ¿quién crees que lo amó más? ¿Quién crees que estuvo más agradecido? En el 43, Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Y Jesús le dice, correcto, dijo Jesús. La palabra, esto es bien interesante, la palabra en hebreo, Jova, tiene un doble significado, que significa deuda o pecado. Por eso dice en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Es una palabra que tiene un doble significado. Y para estas alturas, Simón el fariseo, que no era nada tonto, ya se había dado cuenta de que Jesús estaba tratando con él y de que la historia se trataba acerca de él y la prostituta. En Lucas 7:44 vamos a continuar y fíjate lo que dice aquí Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume exquisito. Y mira, Jesús está exponiendo públicamente
el corazón de este fariseo. Y en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, cuando tú invitabas a alguien a cenar, una de las atenciones que tú tenías, ya sea que tú lo hicieras directamente o alguno de tus criados, le lavaban los pies a las personas. Y nosotros vemos cómo hizo esto Jesús en la última cena. Era una costumbre que se tenía, era una atención que se tenía cuando tú hacías una invitación. Y le dijo Jesús al fariseo, soy tu invitado, pero cuando llegué aquí, tú no me ofreciste agua para mis pies. Y sin embargo, esta mujer, esta prostituta, ella está lavando mis pies y secándolo con sus cabellos. Tú no me besaste, yo llegué aquí a tu casa, yo era el invitado de honor, pero tú no me besaste en ambos cachetes cuando yo llegué a la comida, a la cena que estás ofreciendo. Y dice, tampoco tú me ungiste con aceite. Y era otra característica que se tenía de hospitalidad, que tú ungías a la persona con aceite. Y dice, tú no hiciste nada de eso. Y aquí Jesús está exponiendo la verdadera motivación de Simón. Tú no me invitaste porque me aprecias, porque me admiras, porque quieres tener una amistad contigo, porque quieres aprender de mí, porque me valoras. Tú no me invitaste. Tú me invitaste porque tú me andas cazando y andas viendo en dónde me equivoco para atraparme. Tan solo en el capítulo anterior de Lucas, en el versículo 6-7, fíjate lo que dice aquí la Escritura. Dice, y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en el sábado y así tener algún pretexto para acusarlo. Hipócritamente este hombre había ofrecido esta cena, pero obviamente su corazón revelaba que Jesús no era algo precioso para él. Y los fariseos andaban cazando, andaban buscando el momento de que él se equivocara, que dijera algo para poder acusarlo. Continuamos en Lucas 7:47. Dice, te digo, y dice Jesús, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y obviamente Jesús estaba confrontando el corazón de Simón. El pecado que más nos ciega es el orgullo. El orgullo de sentirnos buenas personas delante de Dios. Y cuando nosotros nos sentimos buenos delante de Dios, eso nos lleva a tener una visión distorsionada de todas las cosas, Y Simón el fariseo, teniendo ahí enfrente al Hijo de Dios, tenía una visión distorsionada de él. Si fuera un profeta, no es gran cosa, no es lo que dicen ser. Se daría cuenta de qué mujer es. Y tenía una visión distorsionada de Jesús, no apreció a Jesús. También tenía una visión distorsionada de la mujer, que si bien es cierto, tenía una profesión o un pasado muy lamentable, en ese momento ella estaba bañada en lágrimas y arrepentida y encontrando un poco de luz, un poco de esperanza para su vida. Y tenía una visión distorsionada de él mismo. Él pensaba que era una buena persona, pero estaba cegado en su orgullo. El problema es que cuando nos sentimos buenos, dejamos de apreciar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Y lejos de ser agradecidos, empezamos a cuestionar a Dios e incluso empezamos a quejarnos con Él. Y muy en el fondo de nuestro corazón, y lo he dicho, a veces no lo pensamos abiertamente, pero creemos, bueno, a lo mejor Dios te equivocaste, tú no harías las cosas tan bien
como yo lo haría. Pero sabes, es pura soberbia, es puro orgullo. En Romanos 3:23, y esto es algo que Simón no alcanzó a entender, y él lo sabía porque estaba en las Escrituras, dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Él se le había olvidado que tanto él como la mujer habían pecado y que ambos necesitaban de Dios. Pero él se sentía tan seguro de su religiosidad, de su fe, que no pensaba que estuviera mal delante de Dios. Mira, algo que es interesante, el significado del nombre Simón es el que escucha. Pero lamentablemente este Simón ni escuchaba ni entendía absolutamente nada. Tenía su religión y la tenía metida hasta lo más profundo de su ser, pero no tenía una relación con Dios. No podía tener el corazón compasivo lleno de gracia de Jesús, el perdón. En su corazón había maldad. ¿Sabes? Así sucede con nosotros. Cuando tienes una religión y no tienes una relación con Dios, lo ves todo distorsionado. No tienes claras las cosas. Y eso te lleva a pensar: yo tengo lo mío, yo estoy bien. Pero no se trata de que tengamos una creencia, se trata de cómo caminamos con Dios, cómo estoy caminando con Dios. Y esto es también para los miembros de la iglesia. Este pasaje está dedicado a las personas religiosas, a las personas que acuden a la iglesia el domingo, que leen la Biblia y que en algún momento podemos llegarnos a sentir que estamos bien delante de Dios, que somos buenas personas. Y Dios dice: ten cuidado, tú no eres mejor que nadie. Tú no te puedes comparar con nadie. A veces tendemos a mirar a las personas hacia abajo y míralo, mira fulano, mira sutano. Pero todos somos iguales porque todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Hay pecados de la carne, ¿no? Hay pecados de la carne y esos son evidentes a los ojos de todas las personas. Y la mujer sabía claramente que estaba mal delante de Dios. Nadie tenía que decírselo. Ella todos los días experimentaba la vergüenza, la pena, el dolor, el sufrimiento, la amargura, la impotencia. Ella sabía que está mal. Pero también hay pecados que yo llamo pecados del corazón, pecados del espíritu. Y esos son los que están ahí escondidos, los que no se ven, los que podemos aparentar. Pero sabes, Jesús es un profeta, Jesús es el Hijo de Dios y Él sabe perfectamente lo que está pasando dentro de ti. Hablábamos de la estadística. Si tú eres uno de esos 10 hombres que en algún momento ha contratado los servicios de una mujer, tú no puedes pararte con la cara en alto y decir que eres una buena persona. Tú tienes que enfrentar tu realidad. Tú has hecho algo que es desagradable a los ojos de Dios. Y tú sabes, ese tipo de cosas no las andamos pregonando, al contrario, las andamos escondiendo. Las personas las esconden. Si tú has tenido algún otro tipo de encuentro de carácter sexual fuera de tu matrimonio, es exactamente lo mismo. No podemos pretender pararnos y creer que somos buenas personas delante de Dios. Pero yo no he hecho esto. Todos hemos fallado. Continuamos leyendo en Lucas 7:48. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y sabes, constantemente vemos este patrón en las Escrituras. Y vemos personas que reconocían claramente su condición espiritual y decían: yo estoy mal,
Yo necesito de ti, Jesús. Yo necesito de tu gracia. Yo necesito de tu perdón. Y esas personas, irónicamente, siendo de lo peor, fueron las que al final regresaron a sus casas perdonadas. Más adelante, en Lucas 18:14, vemos otro pasaje muy parecido. Dice Jesús, les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y aquí tiene sentido, como Jesús decía, los cobradores y las prostitutas entrarán primero, porque están conscientes de que están mal delante de Dios y de que tienen una necesidad. Y los hombres de Dios, dice aquí, esos no. Simón el fariseo, por querer separar el cuello, terminó avergonzado delante de todos sus invitados. Por quererse pasar de listo, terminó como tonto. Al final, fíjate, algo que vemos en el pasaje en la escritura es la prostituta regresó perdonada, regresó en paz por su corazón, por su actitud. Y queremos pensar que este evento cambió su vida y que de ahí en adelante ella fue una mujer diferente, que realmente hubo un quebrantamiento y un arrepentimiento en su corazón y tomó decisiones de no volver a regresar a esa vida. Pero Simón el fariseo, el hombre religioso, el hombre de Dios, el hombre conocedor de las Escrituras, se quedó igual. Se quedó orgulloso, se quedó sin entender y se quedó sin la esperanza de cambiar su corazón. Todo esto por sentirse bueno delante de Dios. Y quiero que pienses el día de hoy, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes tú? ¿En qué lugar está tu corazón? Y yo creo que todos tenemos bien claro cuál debe de ser nuestra posición, de estar agradecidos con Jesús. En este momento donde las cosas no van como quisiéramos que fueran, no podemos pararnos y reclamarle a Dios por todo lo que está sucediendo. Al contrario, debemos de llegar y decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias. Gracias porque tú me estás dando una oportunidad, porque tú me tienes con vida, porque tú me has cuidado y porque tú quieres que cambie mi corazón y que siempre camine agradecido. La trampa de sentirnos buenos es muy sutil y algo que es importante es que cedamos a Cristo, cedamos ante Cristo para ganar la victoria de su gracia y de su perdón. Tenemos que ceder nuestro orgullo, tenemos que ceder nuestra arrogancia, tenemos que ceder nuestra equivocada concepción que tenemos de nosotros para salir de aquí en paz, para salir perdonados, para ser salvos. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Les amo mucho, que tengan una increíble tarde. Muchas gracias.